Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a este quinto día de novenas. Les habla Mario Encísar y el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre unos personajes que también forman parte importante de la Navidad. Y estos son los pastores. Nosotros no tenemos ni la más mínima idea de quiénes eran realmente los pastores en Israel. Y los pastores en Israel eran la gente más marginada de Israel. Eran personas que no sabían leer ni sabían escribir y esto por tanto les impedía estudiar la ley, la Torá. Y como no la podían estudiar, entonces no la podían cumplir. Y por eso no se les permitía ni siquiera ir a las sinagogas y mucho menos al templo donde se le daba culto de adoración a Dios. Así que eran personas totalmente marginadas en Israel. Eran considerados impuros, además de que olían muy maluco, olían a oveja, olían mal, olían a oveja. Por eso fue que el Papa dijo que los obispos debían de oler a oveja, porque los pastores en Israel olían a oveja, ellos cuidaban oveja, eran pastores de ovejas, entonces su olor característico era el olor a ovejas, fuera de lo que yo les acabo de mencionar. La gente más marginada en el pueblo de Israel. Ser pastor era un trabajo que nadie quería hacer, lo hacía el que le tocaba por obligación y no conseguía nada más que hacer. Entonces lo hacían por pura necesidad y eran considerados en Israel gente de clase extremadamente baja. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto, mis queridos hermanos? Que cuando Dios se manifiesta, no se manifestó a los levitas, no se manifestó a los saduceos que eran de clase sacerdotal, sino que se les manifiesta a unos pastores, a unas personas, a la gente más humilde, a la gente más sencilla. No se le manifestó a los fariseos, que eran unos eh, enfermos por cumplir al pie, con comas y letras, la ley. Y el Señor no se le manifiesta a ellos, se le manifiesta a unas personas que ni siquiera sabían leer ni escribir. Y esos que eran los más despreciables en el pueblo de Israel, oyeron, según el Evangelio de San Lucas 2, 13 y 14, un coro de ángeles que cantaba y anunciaba, uno de esos ángeles les anuncia, ha nacido un Salvador, ha nacido el Mesías. Vayan y lo van a ver en un pesebre. Ahora, ¿por qué ellos recibieron este mensaje de Dios? Porque eran los únicos que estaban despiertos a la madrugada, a esa hora. Y en honor a ellos hay en la iglesia monasterios donde hay monjes que se lo pasan orando toda la noche. Mientras nosotros dormimos, ellos están orando por la iglesia, manteniendo la iglesia firme. Son ellos quienes realmente ganan las batallas que ganamos otras personas por otros medios en la iglesia. Las ganan ellos con la oración 24 horas, oración de intercesión. Pero además de esto, hay otro mensaje bien interesante con los pastores, y es un mensaje espiritual tremendo. Dios se le manifiesta a los que están despiertos espiritualmente. Ellos eran los únicos que estaban despiertos a aquella hora de la madrugada. En cambio, a los que están dormidos espiritualmente hablando, el Señor no se les manifiesta. Ellos estaban despiertos y muy atentos para que los leones, los lobos, no se les comieran las ovejas. Entonces tenían que estar a cuatro ojos atentos, que no fuera a aparecer un lobo y se les comiera las ovejas. Y de buenas a primeras, por estar despiertos, ven un coro de ángeles cantando. Y un ángel que les dice no tengan miedo, les tengo una noticia, una gran noticia. En la ciudad de David, en Belén, les ha nacido un Salvador. Y le dijeron, hasta les dijeron, vayan y lo van a encontrar en un pesebre envuelto en un pañal. ¿Y para qué les dice eso el ángel? Para que no vayan al palacio del rey, porque normalmente nosotros, utilizando la lógica humana, pues vamos a donde consideramos que debe haber un rey y es en un palacio, que fue lo que hicieron los reyes magos. Ah, nació un rey.
Entonces vamos al palacio de Herodes. Y se equivocaron porque la lógica de Dios es completamente diferente a la lógica humana. Si le ponemos lógica humana a las cosas divinas, nos vamos a perder. Entonces vemos cómo Dios se le manifiesta a aquellas personas consideradas despreciables y no a aquellos que se creían importantes por ser los conocedores de la ley y menospreciaban a los demás. ¿Por qué son tan importantes los pastores? Porque ellos simbolizan a los abandonados, a los despreciados, a los pobres, a la gente que solamente tiene a Dios y a nadie más. Entonces ellos forman también parte importante de la Navidad, porque nos muestran también cómo Dios a cada quien le habla de acuerdo a cómo esa persona le puede entender. Dios es un pedagogo maravilloso. A los astrónomos, o conocidos como Reyes Magos, que estudian el universo, que están mirando las estrellas, les manifiesta que nació un rey por medio de una estrella, como ya lo vimos. Pero a los pastores, gente sencilla, gente humilde, se les manifiesta por medio de unos ángeles para anunciarles que nació un rey en Belén, en la ciudad, un descendiente del rey David, el rey Mesías esperado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido lo contrario? Si Dios a los pastores se les presenta por medio de una estrella, pues ven una estrella y piensan que es una estrella fugaz como cualquiera, como las que estaban acostumbrados a ver en la noche cuando estaban en su oficio de pastores. Entonces no va a pasar absolutamente nada. Ah, pero se les manifiesta por medio de unos ángeles que en un coro celestial les anuncian que hay una buena noticia, que ha nacido un rey. ¿Y qué hubiera pasado si a los astrónomos, aquellos que se lo pasaban estudiando el universo, el Señor se les aparece por medio de unos ángeles? No hubiera pasado absolutamente nada. No hubieran a lo mejor ni creído, ni... No, porque para ellos... Entonces, como ellos estudian el universo, se les aparece por medio de una estrella o les anuncia por medio de una estrella que nació un rey, el Mesías. Dios a cada uno, de acuerdo a lo que cada uno hace, le anuncia el nacimiento de la persona más importante del universo entero, que es Jesús de Nazaret. Entonces, estos pastores son de la clase más baja, los despreciados, la gente más sencilla, los que hacían el trabajo que nadie quería hacer, la gente que no le permitía ni siquiera entrar a una sinagoga y menos al templo a darle culto de oración a Dios. Pero Dios los tiene en cuenta. Y Dios a esos que hoy en día incluso, y que representan a todos aquellos marginados hoy en día, a todos aquellos que a veces uno mira por encima del hombro porque no tienen conocimiento, no han profundizado en la fe, no conocen las escrituras, no las leen. Y el Señor hoy nos dice, ojo, ojo, porque yo a ellos también les he anunciado que nació un Mesías, que nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. De la forma como ellos van a entender y lo van a comprender y lo van a aceptar. Entonces los pastores también forman parte importante de la Navidad, porque cuando Jesús nace, ellos, la gente humilde, la gente sencilla, la gente despreciable, los que no eran de clase sacerdotal, los que no eran ni fariseos, ni eran saduceos, ni eran maestros de la ley, ni nada de esas cosas, el Señor se les manifiesta a ellos y por medio de ellos a todos los marginados del mundo y les anuncia que nació el Mesías. Sobre los pastores podríamos ver muchas cosas. Ezequiel capítulo 34, el que quiera, busque Ezequiel capítulo 34 y verá cómo Dios habla contra los pastores que se apacientan a ellos mismos en vez de apacentar al rebaño. Y es fuerte con los pastores que piensan solamente en ellos. No les importan las ovejitas sino para trasquilarlas y sacarles la lana. Eso lo toma Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 10, donde el mismo Jesús dice que Él es el buen pastor y que el buen pastor es aquel que da la vida por las ovejas.
y reconoce que muchos pastores son asalariados. Lean Juan capítulo 10. Dice, muchos pastores son asalariados y no les importan las ovejas, solamente les importa lucrarse de ellas. Por eso cuando viene el enemigo, el lobo, salen corriendo, dejando a las pobres ovejas solas porque no les importaba la oveja. Entonces, mis queridos hermanos, los pastores de los cuales estamos reflexionando en este quinto día de novenas, forman parte también de la Navidad y representan a los débiles, a los desamparados, a los humildes. El mismo Jesús de Nazaret se identifica con ellos como el verdadero pastor y el verdadero ejemplo y dice, así como soy yo, debieran de ser mis pastores. Y no solamente aquellos que tienen responsabilidad en la iglesia de pastorear el rebaño, cada uno de nosotros como pastor de su familia, de su casa, de su vida, debe de pensar si es un pastor a la medida de Jesús o si es un pastor que no le importan las ovejitas sino para sacarles la lana y favorecerse de ellas. Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy quería reflexionar un poquitico sobre estos personajes que también son muy importantes y son los pastores. Ya nos veremos el día de mañana con otros personajes que también formarán parte o elementos que también formarán parte de la Navidad. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.